Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento y, en este caso, en una historia que, créanme, les va a dejar completamente sin aliento. Hoy vamos a desentrañar una de esas noticias que no solo sacuden los cimientos de la farándula, sino que también nos hacen reflexionar sobre las prioridades, la valentía y el verdadero significado del éxito. Sé que el título ya les ha dado una pista. Y sí, estamos hablando de Serini Sarıkaya, una de las estrellas más rutilantes y queridas de Turquía. Su nombre resuena en la industria con un brillo propio, pero la decisión que ha tomado recientemente es, sin exagerar, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Así que prepárense porque lo que van a escuchar a continuación es digno de una película, y es real. Antes de que se me olvide y nos sumerjamos de lleno en este bombazo, por favor, si aún no lo han hecho, tómense un segundo para darle al botón de suscribir. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, noticias exclusivas y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen también la campanita para no perderse nada. Desde que irrumpió en nuestras pantallas, Serini Sarıkaya ha sido sinónimo de talento, carisma y una belleza deslumbrante. La vimos por primera vez cautivarnos en producciones juveniles, pero fue con papeles como Mira Beylice en Medcezir, donde realmente consolidó su estatus de ícono. ¿Quién no se enamoró de su química con Atay Ulusoy? Esa serie no solo la catapultó a la fama internacional, sino que también demostró su capacidad para interpretar personajes complejos, llenos de matices, y conectar con una audiencia masiva. Después vino Fi, una serie digital que rompió esquemas, mostrando una Serini más madura, audaz y dispuesta a explorar límites artísticos. Su interpretación de Duru fue magnética e hipnotizante y nos confirmó que estábamos ante una actriz con un rango excepcional. Más recientemente nos ha deleitado con Aile, donde su actuación junto a Van Tatlı ha sido, una vez más, aclamada por la crítica y el público, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas y respetadas de su generación. Pero el éxito en la pantalla es solo una parte de la historia. Fuera de los sets, Serini es una fuerza imparable. Es una de las caras más buscadas por las grandes marcas, una figura omnipresente en portadas de revistas, desfiles de moda y campañas publicitarias. Su estilo personal es inimitable, siempre marcando tendencia, y su influencia en redes sociales es gigantesca. Cada publicación suya genera miles de interacciones, cada aparición pública se convierte en noticia. Tiene legiones de fans en todo el mundo que siguen cada uno de sus pasos con una devoción inquebrantable. Parece tenerlo todo: una carrera en la cúspide, reconocimiento mundial, el cariño del público, contratos millonarios y una vida que desde fuera se ve perfectamente orquestada y llena de glamour. Es el sueño de muchos, ¿verdad? La materialización del éxito en la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, de ese ritmo frenético de trabajo, de esa exposición constante, parece que algo se movía en el interior de Serini. En algunas entrevistas recientes, y si uno prestaba atención entre líneas, podíamos intuir ciertas reflexiones. Hablaba a veces del agotamiento, de la necesidad de encontrar un propósito más allá de la fama, de la importancia de la conexión con la naturaleza y de un anhelo por una vida más sencilla y auténtica. Eran comentarios sutiles, pinceladas, que en ese momento parecían la típica reflexión de una persona exitosa que busca equilibrio. Nadie le dio mayor importancia, pensamos que era solo parte de su crecimiento personal, una búsqueda interna que se resolvería con unas buenas vacaciones o un nuevo proyecto desafiante. Pero nos equivocamos. ¿Y de qué manera? La noticia llegó de forma inesperada, como un trueno en un día soleado, y ha dejado a la industria del entretenimiento turca, y a sus millones de fans, completamente estupefactos. Serini Sarıkaya ha tomado la decisión más radical y sorprendente de su carrera hasta la fecha. Ha anunciado que se retira indefinidamente de la actuación y de la vida pública para dedicarse por completo a un ambicioso proyecto de conservación ambiental en una de las regiones más remotas y biodiversas de Turquía. Sí, han oído bien. La actriz que lo tenía todo, la reina de las pantallas, la fashion icon, ha decidido cambiar los focos, los guiones y las alfombras rojas por botas de montaña, trabajo de campo y la silenciosa, pero vital, labor de proteger nuestro planeta. Este no es un simple descanso o unas vacaciones largas. Lo que ha comunicado es un compromiso serio, una inmersión total en un proyecto a largo plazo. Según fuentes cercanas y sus propias palabras, que compartió en un comunicado muy personal y emotivo, Serini se unirá a
una fundación dedicada a la reforestación y protección de ecosistemas vulnerables. Su rol no será meramente testimonial o como embajadora de imagen. No, ella misma ha dejado claro que estará activamente involucrada en las labores de campo, aprendiendo de expertos, participando en la plantación de árboles, el monitoreo de la fauna local y la sensibilización de las comunidades. Estamos hablando de una actriz en la cima de su carrera, que acaba de protagonizar un éxito rotundo, y que ahora se despoja de todo el glamour para vivir una vida completamente diferente, más conectada con la tierra y con una causa mucho más grande que ella misma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta decisión tan drástica cuando su estrella brilla más que nunca? Pues sus motivaciones, según lo poco que ha querido compartir, son profundas y genuinas. Habla de un agotamiento existencial, de la sensación de que a pesar de todo el éxito y la validación externa, algo fundamental le faltaba. El ritmo incesante de la industria, la presión de mantener una imagen perfecta, la constante exposición mediática y la necesidad de encajar en roles preestablecidos, le habrían pasado factura. Ha expresado un deseo ardiente de vivir una vida con un propósito más trascendente, de dejar una huella que no se limite a sus personajes en la ficción. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la necesidad urgente de acción la habrían conmovido profundamente, llevándola a una profunda introspección que culminó en esta valiente elección. Quiere que su influencia no sea solo para vender un producto o entretener, sino para inspirar un cambio real y positivo en el mundo. Esta decisión ha generado una ola de reacciones mixtas. Por un lado, hay una admiración inmensa por su coraje. Muchos la ven como un ejemplo de valentía, de priorizar los valores personales y la conciencia social por encima de la fama y la riqueza. Sus fans más leales han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, aunque también con una inevitable tristeza por su ausencia de las pantallas. Las productoras, por supuesto, están en shock. Perder a una estrella de su calibre en su mejor momento es un golpe duro para cualquier proyecto futuro que pudieran tener en mente con ella. Hay quienes la tildan de irresponsable, de desperdiciar un talento inmenso. Otros, más cínicos, especulan si es una estrategia de marketing o una fase pasajera. Pero la seriedad con la que ha abordado el tema, y el nivel de compromiso que ha demostrado al renunciar a todo lo conocido, sugieren que esto va mucho más allá de una simple excentricidad. Es fascinante pensar en el impacto que esta decisión podría tener. ¿Podría Serine Isarcaya convertirse en un nuevo tipo de celebridad, una que redefina el éxito no por la cantidad de seguidores o los contratos publicitarios, sino por la contribución a causas globales? Su plataforma es enorme y si logra canalizarla hacia la concienciación ambiental desde su nueva trinchera, el efecto multiplicador podría ser incalculable. Imaginen el poder de su voz, no desde una alfombra roja, sino desde un bosque que está ayudando a replantar, o junto a una comunidad a la que está empoderando. Podría inspirar a otros colegas del medio a reevaluar sus propias prioridades y a usar su influencia de maneras más significativas. Este movimiento de Serine no es solo una noticia del corazón o del entretenimiento, es un testimonio de la búsqueda de autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Es un recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, pueden sentir un vacío y la necesidad de algo más grande. Nos obliga a mirar más allá del glamour y a preguntarnos qué es lo que realmente importa al final del día. Es un acto de rebeldía silenciosa contra las expectativas de la industria y un abrazo a una vida que, aunque menos visible y menos lucrativa, promete ser infinitamente más enriquecedora a nivel personal. Es la historia de una mujer que en la cima de su juego, tuvo la valentía de decir, ya no más. Y en ese ya no más encontró un nuevo propósito, una nueva dirección, un nuevo yo. Su decisión es un grito de esperanza para muchos, un ejemplo de que es posible reinventarse y seguir la llamada del corazón, incluso cuando el mundo espera algo completamente diferente de ti. En resumen, lo que parecía ser una vida de cuentos de hadas para Serine Isarcaya, con una carrera brillante y un estatus de superestrella, ha dado un giro inesperado, dejándonos a todos con la boca abierta. Su decisión de retirarse de la actuación para dedicarse de lleno a la conservación ambiental es un acto de valentía y un testimonio de su búsqueda de un propósito más profundo y significativo. Es una movida audaz que desafía las convenciones de la fama y que, sin duda, sentará un precedente y abrirá un debate importante sobre lo que realmente valoramos en la vida. Es un recordatorio poderoso de que el verdadero éxito no siempre se mide en premios o portadas, sino en el impacto que generamos y en la coherencia con nuestros propios valores.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis tan fascinante y, lo sé, un poco impactante. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes de la decisión de Sereni. ¿Creen que es un acierto o un error? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Dejen sus comentarios aquí abajo, siempre leo y valoro cada una de sus opiniones. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un me gusta, compártanlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta increíble noticia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les dejarán boquiabiertos. Hasta pronto.